Vamos a buscar un momento en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, queridos hermanos. Cuando lo tengan, capítulo 37, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. La palabra dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Amén, 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 amén. Vamos a sentarnos, queridos hermanos. Vamos a sentarnos. Ya. Vamos, fíjense acá como dice, queridos hermanos, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, ¿sí? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Quién lo llevó? La mano de Jehová. El espíritu de Jehová. Y me llevó en el espíritu de Jehová. ¿Quién llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto? El Espíritu, ¿verdad? Fíjense, acá está presente el Espíritu. El Espíritu de Dios. Venimos hablando y repitiendo de que todo es espiritual, ¿verdad? Amén. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice eso? ¿Se acuerdan? De que todo es espiritual. Es una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual, queridos hermanos. Amén. Amén. ¿Quién cree que estamos en una guerra espiritual? Amén. 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 Vamos a buscar Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Vamos a leerlo juntos, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez, nuevamente, insistimos en eso, todo es espiritual, hermano. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, a todos los profetas que el Señor escogió, y todo lo que están en el Nuevo Testamento, todo es espiritual, hermano. Si no entendemos eso, si no logramos entender esa parte es la que nos da la entrada al Señor. Porque tenemos que abrirnos en el espíritu, en el corazón y en la mente. Así leamos toda la Biblia. Si no le damos apertura a la parte espiritual, para que el Señor nos tome, ese espíritu nos tome, que es el espíritu del Señor. No es cualquier espíritu de adivinación o cualquier espíritu inmundo. No, es el espíritu del Señor. Amén. Si no nos abrimos a la parte espiritual del Señor, vamos a andar todo el tiempo en el mundo. Por eso insistimos de que hay que empezar a leer la Biblia, así sea de a poco, así sea un solo versículo diario o cada 2 días, un versículo, uno solo. No es que vamos a leer toda la Biblia en una noche, no, pero un solo versículo, por lo menos uno,
Y eso es para el Señor, no es para el pastor, ni para el diácono, ni para los hermanos, no, es para el Señor. Y el Señor lo va a empezar a ver y nos va a empezar a tocar, porque la palabra lo empieza a tocar a uno. Y cada día lo va tocando más y le va mostrando más a través de sueños. Estos días, hace como 3 o 4 días, yo tuve un sueño y el Señor me mostraba 2 números que se repetían y eran 52 y 52, que insistía mucho con ese número. Y yo me paré y le dije a la pastora, oye, tuve un sueño con este número. Y me puse a buscar en las escrituras. Solamente hay 2 libros que tienen esa cantidad de capítulos, que es Isaías y Ezequiel. Y en Ezequiel habla de la esclavitud y en Isaías habla de la liberación del pueblo de Israel. Los dos hablan del pueblo de Israel, pero en uno habla de la esclavitud por culpa del pecado, de la idolatría que tenía el pueblo de Israel. Y en Isaías habla de la liberación, porque el pueblo se arrepintió y el Señor los iba a levantar otra vez y los iba a restaurar. Pero fíjense que era todo espiritual, todo era espiritual, porque en el momento que ese pueblo empezó a adorar a esos dioses falsos, en ese momento le abrieron la puerta a quién. ¿A quiénes abrieron la puerta, queridos hermanos? ¿Ah? Satanás, ¿verdad? Que opera a través de todos esos falsos ídolos. Llámense como se llamen en la cultura que sea. Son falsos ídolos. Y el Señor, cuando se le apareció a Moisés en el desierto, allá como dice la canción, allá en el monte Oreb, la zarza ardía, ¿recuerdan? Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Cuando se le apareció, el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Y el faraón le decía a Moisés, ese Dios sin nombre que tú tienes. No, y le decía el faraón, le decía a Moisés, el Dios sin nombre. Y el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. No le dijo, me llamo Juan ni Pedro. Soy el que soy. Y el Señor Jesucristo lo dijo ya al final, cuando se iba, yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin, el que está en todo, el que creó todo. Sin Él no hay nada, querido hermano. Y fíjense acá cómo el Señor, a través de su Espíritu, toma al profeta, ¿verdad? Y lo lleva ¿a dónde? A un valle de huesos, ¿verdad? ¿Sí? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Quiere decir que esos cadáveres tenían tiempo, ¿verdad? Ya estaban secos del tiempo que tenían. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le preguntó el Señor. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Fíjate, lo mandó a profetizar sobre unos huesos secos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Amén. Qué muestra tan maravillosa, ¿verdad? Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Por eso el Señor puede curar cualquier enfermedad. Pero primero tiene que creer el que está enfermo. Porque si el que está enfermo no cree, wow, difícilmente la oración va a llegar a alguna parte. ¿Ah? Nosotros creemos de verdad en la resurrección. ¿Ah? Creemos en el Señor. Una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Ah? Fíjate, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Todo es sobrenatural. Mira, todo es sobrenatural, hermanos. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. A los huesos de Dios le puso todo. Le dijo al profeta que profetizara sobre los huesos. Fíjense que la ciencia ha puesto ya satélites allá en Marte, exploradores, que duran 14, 15 años navegando, pero no ha podido crear vida en un laboratorio. Muchos dicen, no, que clonaron un gato, una oveja, un chivo. Sí, pero ¿de dónde sacaron el cromosoma positivo y el negativo? De un macho y una hembra que creó ¿quién? Dios. Pero de la nada, mezclando proteínas y carbohidratos y fósforo y elementos, no ha podido crear nada de vida. Porque es sobrenatural, hermano. Es sobrenatural el misterio de la vida. Fíjense que los profetas cuando morían, ¿qué dice la palabra? Que exhalaban el espíritu, o sea, botaban el espíritu cuando morían. El espíritu, ¿quién lo da? El Señor. Y de hecho ya lo han logrado pesar. Lo han logrado pesar y lo han logrado fotografiar. Estas ciencias nuevas, ¿no? La física cuántica. Hay muchos que no creen en eso, pero todo es sobrenatural, queridos hermanos. La curación de las enfermedades, pero hay que creer. Si no creemos, la persona no se va a curar, así sea un dolor de muela. El pastor este que vino a profetizar, es profeta, pues, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Noriega. Noriega. Ese tuvo un accidente, no sé si ustedes saben. Sí. Tuvo un accidente que se rompió una de las arterias principales que va por el brazo. Nervio radial. Nervio radial. Bueno, y el especialista que estaba en la clínica que lo atendió le dijo que él no iba a volver a mover ese brazo para nada, que tenía ese brazo perdido, que él en 30 años de servicio nunca había visto a nadie que se recuperara de eso, a nadie. Y el pastor empezó, yo creo en ti, Señor, por esto, por esto, por esto, y todos los días, y estaba en la clínica, y él sintió dormido, le bajaron creo que 2 o 3 ángeles, y 2 lo agarraron a la cama, y él se despertó peleando con un brazo, con el que tenía, bueno, y sintió que lo operaron, que le abrieron el brazo, y él se recuperó del brazo. Y el especialista, que era ateo, no creía en Dios, se convirtió y ahora es predicador. Ahora es predicador. No lo digo yo, lo dijo él con su testimonio. Y él mueve en Dios. No solamente ahora cree, sino que se convirtió y es predicador. ¿Ah? Y ustedes acá han visto muchos milagros. ¿Sí? Han visto muchos milagros. Entonces aquí la lectura
tiene que ver con eso, que debemos creer, hermanos. Y para el poder de Dios no hay nada imposible. Como le dijo el Señor a Moisés en el desierto, ¿acaso mi mano se ha cortado para darle comida a 600,000 hombres en el desierto? Para darles carne, porque ellos querían carne, estaban cansados del maná que caía del cielo todos los días. Pero el punto era ese: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Amén. Estamos hablando de lo sobrenatural, y en nuestra mente humana la mayoría de las cosas no las creemos o no las llegamos a comprender porque estamos en pensamientos humanos, pero los pensamientos del Señor, dice la palabra, que están arriba, son pensamientos celestiales, y los de nosotros andan abajo en la tierra. Amén. En lo terrestre. Entonces, la palabra en este caso es creer, y no hay nada imposible para el Señor. Vamos a seguir leyendo acá. Dice el profeta, el versículo 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, todavía no había espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Esta era un previo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaba haciendo como un paralelismo con el pueblo de Israel, que iba a resucitar, porque los huesos secos era, espiritualmente hablando, el pueblo de Israel que estaba destruido. Porque ¿qué pasó cuando Josué siguió la obra de Moisés? Cuando Moisés murió, Josué empezó a tomar territorio, y él hacía estrictamente lo que le decía el Señor. Pero cuando Josué murió, los que venían detrás de él empezaron a tomar los pueblos y a dejar viva la población. Estaba cargada espiritualmente de todos esos demonios, de todos esos baales, a los cuales le hacían sacrificios, a los cuales le sacrificaban inclusive los niños vivos. Y esa era la parte que el Señor les decía, que eliminaran todo lo que había ahí. Por eso, porque si no se iban a contaminar de la parte espiritual, hablando de la parte espiritual. Y todos esos descendientes de Jacob se empezaron a mezclar con todas esas poblaciones que eran idólatras, y de ahí vino la caída del pueblo de Israel, por la parte espiritual. Por eso insistimos en eso, que es un tema netamente espiritual, queridos hermanos. Si lo entendemos, el Señor nos va a tener cubiertos totalmente, hermanos, porque no le vamos a abrir puertas al enemigo de ningún tipo. De ningún tipo, queridos hermanos. Vamos a seguir leyendo aquí. El 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza,
y somos del todo destruidos. No debemos perder la esperanza, queridos hermanos. Ahí está la promesa de la resurrección. Fíjense que cuando el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían prácticamente tres grupos principales en Israel. Estaban los fariseos y estaban los saduceos, ¿sí? Y había otro grupo que eran los escribas. Pero los que creían en la resurrección eran los fariseos. Los saduceos y los escribas no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y no creían en los demonios. Pero los fariseos sí. Entonces ahí entra en juego la parte de nuestras creencias, de creer o no creer. Por eso insistimos, si creemos en el Señor, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por el poder de Dios al tercer día y ascendió, ¿verdad? Como dice la Escritura, para salvarnos a nosotros. Cualquier cosa puede hacer el Señor. Amén. Pero debemos creer. Amén. Si no, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. Porque las oraciones que hagamos no van a llegar a ninguna parte, hermanos. A ninguna parte. Si andamos en pecado y no creemos, wow. No hay oración que valga. No hay oración que valga, hermanos. Vamos a seguir acá. En el 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Hablé y lo hice. Tremenda palabra, ¿verdad? ¿Ah? Tremenda palabra. Recuperar unos huesos secos, ¿ah? ¿Cuándo hemos visto eso nosotros? Ahorita, en este tiempo moderno. No lo hemos visto, ¿verdad? No lo hemos visto todavía. Yo miré las películas que no hablan de esto, de esta lectura, pero estar viendo se estremece el siente como cada palabra que profetizaba el profeta Ezequiel, que empezaba a moverse. Yo terminé llorando viendo por cada palabra que él daba, cómo se iban levantando aquellos huesos y se unían a buscar los mismos huesos. Qué poder Esa palabra. es hermoso ver la película. No hace nada, estuve viéndola. Los huesos estaban sucios desde la Todo está tendido, y cuando empieza a llamarlos, a dar palabra, empiezan a formarse y a unirse cada hueso a donde va su. buscando sus lados. Pero es hermoso el poder del Señor. Fíjense algo, queridos hermanos. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24. Dice así: incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Amén. ¿Ah? Tenemos que ser creyentes, hermano. Creyentes, no incrédulos. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén, amén, amén. Posiblemente la mayoría no hemos visto al Señor físicamente despierto, ¿verdad? Puede ser que lo hayamos visto en sueños, pero creemos en el Señor. Amén. Que aquí dice la palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces tenemos que creer, hermanos, creer. Y aquí está la resurrección. Está reflejada en varias partes de la Biblia. Sí, pastor, Varias partes de la yo Biblia. le comentaba con mi esposa, pues ponemos cuando leemos la Biblia, que a veces nosotros le llevamos la palabra a algunas personas que en realidad están alejados del Señor, no congregan, pero ellos sí le dan a usted una palabra que dice que sí creen en Dios. ¿Cómo será allí? Que creen en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde le digo yo a mi esposa, ellos dicen que sí creen. ¿Por qué? Porque saben que existe un Dios, pero no lo están buscando a lo que el Señor los está llamando, a servir, a buscarle a Él de trabajar, de servirle en esta tierra lo que Él nos ha hecho llamado. Porque siempre que uno a veces va a una persona que uno no viene de congrega, entonces no, si yo creo en Dios, yo creo que la mayoría, hasta los locos y los drogos y todos creen en Dios. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad del Padre. Entonces no es creer en Dios, es hacer la voluntad del Padre. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano, que dice que cree. A mí me han dicho algo así: no, yo creo en Dios. Y andan desparramados en el mundo. Entonces, está bien, creen en Dios, pero eso no es suficiente, ¿no? Sí, pero el Señor no quiere que ¿Qué nos pidió nuestro Señor Jesucristo? Que lo siguiéramos a Él, que hiciéramos la voluntad del Padre, no la del mundo. Es como una excusa, ¿no? Yo creo, pero y la gran interrogante. Por eso Él dice: Sí, búscame, sígueme y sírveme. Son 3 cosas que el Señor nos hace llamar. Exacto. Porque si lo buscamos a Él, pues vamos a entonces, ya siguiéndolo a Él, vamos a tener esa cobertura buscando al Señor. Pero Él no quiere que solo lo busquemos y le sigamos, sino que decir: vamos. Ya sabemos que todo lo material se va a quedar aquí. Todo lo material se va a quedar. ¿Que lo necesitamos? Claro que sí lo necesitamos. Estamos diciendo que no se necesita, pero no es la base de nuestra vida. No nos movemos en lo material, nos movemos en lo espiritual con el Señor, y el Señor nos da lo material. Amén. Amén, así es. Amén. Como el otro día les dije, no es que le vamos a pedir al Señor un helicóptero con un yate, porque eso es vanidad. Pero, así como dice hermana Díaz, hay personas que no creen en Dios, pero hasta que le pase una cosa a un familiar, ahí sí creen en Él.
Ahí comienzan a... Lo que pasa es que lamentablemente la gran mayoría de las personas piensan que Dios es un cajero automático que está abierto a las 24 horas del día, y Dios no es un cajero automático. Fíjense que la promesa que le hizo Dios a Abraham cuando no tenía hijo todavía, ¿sí?, le dijo: cuenta las estrellas si las puedes contar, y haré tu descendencia más grande más numerosa que las estrellas del cielo, del firmamento. ¿Ah? Y Abraham no tenía todavía un hijo, y después que tuvo el hijo con la esclava, con Agar, a los 13 años, dice la palabra, de que Ismael tenía 13 años y Abraham ya tenía 99 años, el Señor hizo y selló el pacto con él y lo mandó a circuncidar. Ya tenía Abraham 99 años, no tenía 25 ni 30. ¿Ah? Ismael tenía 13 años. Y al año siguiente del pacto de Dios con Abraham, porque primero fue una promesa y después a los 13 años vino el pacto, y al año siguiente su esposa tuvo A Isaac. a Isaac, que era el hijo de la promesa y del pacto. Eso lo digo. Entonces ya va a ir, hermano, para completar aquí la idea. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la respuesta de Dios no es inmediata, hermanos. No, que yo le pedí a Dios con todo mi corazón y no me ha respondido. ¿Y cuánto tienes pidiéndole? No, 2 días. ¡Wow! O sea, ¿cómo te explico? Fíjate que con Noé estuvo predicando 100 años, hermano. 100 años. No fue que al mes de empezar a construir el arca vino el diluvio. Fueron 100 años. Fiel a la palabra del Señor, creyendo en el Señor, que venía un diluvio. ¿Y qué hizo la gente? Se burlaban. Seguían casándose, dándose en casamiento, bebiendo vino, haciendo pachanga. Y cuando el Señor le dijo a Noé: móntate al arca, y cerró la puerta, ¿qué pasó? Lo que vino fue agua, hermanos. ¿Cómo sería esa gritadera? Ese es el pero el Señor les dio 100 años de oportunidad y no la aprovecharon porque no creían en Él. Y la palabra que le daba Noé, que venía de parte del Señor. Entonces eso, creer en la palabra. Y la respuesta no es inmediata, por eso le digo, la respuesta no es de hoy para mañana. A veces sí. Sí, a veces, pero... A veces es inmediato. Ejemplo, una mujer estéril. La respuesta no es de hoy para mañana. Es un proceso de sanación espiritual y de pedir, y de pedir, y de pedir. Bueno, 13 años duró de la promesa al pacto para que llegara el niño prometido. No es inmediata la respuesta. ¿Por qué Jesús no nació en un día? Porque pasó el tiempo natural, dice la palabra, los 9 meses. Es eso, todo tiene su tiempo natural. ¿Y quién decide dar la respuesta en un tiempo? El Señor. El Señor. Como dijo la pastora, bueno, si la respuesta la quiso dar en un día, o en una semana, o en 15 días, o en 2 meses, o en 3 años, 5 años, eso lo decide el Señor, no nosotros. Yo digo que la respuesta la recibimos conforme esté nuestra fe en nuestro corazón. Porque si en ese momento de que los mostramos y aquel deseo de que sea quitado aquello en
de nosotros en ese momento y tenemos esa fe, el Señor en ese momento le da esa respuesta, pero la certeza de esa fe de poder. Porque si nosotros tal vez le pedimos al Señor, pero estamos dudando, me la irá a responder o no me la irá a responder, el Señor se la va a responder, pero no se la va a dar en el momento que Él la necesita, porque lo va a probar cómo va la fe, cómo va creyendo esa fe, si está dudando todavía o ya está positiva la fe. Bueno, como dice la pastora, que el Señor le responde a uno, ¿no? Y todos los problemas con la que estaba trabajando anteriormente de limpieza, ella dijo que no iba. Después, conforme eso, ella llegó el chisme allá, me corrieron mi trabajo a mí también, así, ¿va? Pero nos volvimos de la mala estrella, me corrieron, me dijeron a mí ese mismo día que no, que íbamos a ir ese día que era el jueves, y el viernes me contestó el pastor Eva, lo van conmigo, Señor, que se le responde el Señor. Porque hoy día tomando una estrella me cayó el mensaje, no, ya no puedes presentarte aquí en el trabajo. Y al mismo instante cuando me mandó el muchacho, el gringo me mandó el mensaje, el pastor le mandó el mensaje, pero ya no se comió el trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero la respuesta es de Él. Sí. Pero como viene hermano allí, por la primera día, uno tengo fe. Segundos tiempos de Él. Fe. Bueno, vamos a pararnos, queridos hermanos. Bueno, el mensaje es claro y sencillo y directo. Hay que tener fe, no ser como Tomás, creer. Creer, debemos creer.